Me llamo Benito Castellanos Moreno. Tengo 38 años y desde hace 14 trabajo como guardia nocturno y mantenimiento en el Panteón Civil de Guadalajara. Siempre pensé que era el trabajo perfecto para mí. Pago decente, pocas responsabilidades y sobre todo tranquilidad absoluta. Los muertos, pensaba yo, son los mejores compañeros de trabajo que puedes tener. No se quejan, no hacen ruido y nunca te causan problemas. Qué equivocado estaba. Lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Cambió mi manera de ver la muerte, la vida y todo lo que creía saber sobre lo que pasa cuando alguien se va de este mundo. Y aunque han pasado ya 2 meses desde que ocurrió, todavía no puedo dormir bien por las noches. Todavía escucho esos pasos cuando cierro los ojos. Mi historia comienza hace 14 años, cuando conseguí este trabajo casi por casualidad. Acababa de perder mi empleo en una fábrica textil de la zona industrial de Guadalajara y estaba desesperado por encontrar algo que me permitiera mantener a mi familia. Mi esposa, Dolores, estaba embarazada de nuestro primer hijo y necesitábamos el dinero urgentemente. Un compadre mío, Rubén Aguilar, me contó que en el panteón estaban buscando un guardia nocturno. El trabajo consistía en hacer rondas durante la noche, mantener el orden, evitar vandalismo y realizar tareas básicas de mantenimiento como regar las plantas y limpiar áreas comunes. Es un trabajo tranquilo, Benito, me dijo Rubén. Los únicos vecinos que tienes no van a molestarte. Al principio admito que la idea de trabajar solo en un cementerio durante toda la noche me ponía nervioso, pero la paga era buena y después de unas cuantas noches me acostumbré completamente. Había algo hasta relajante en caminar por los senderos silenciosos, entre las tumbas tranquilas, bajo las estrellas. El Panteón Civil de Guadalajara es enorme. Tiene más de 50 hectáreas divididas en diferentes secciones: la sección de entierros recientes, la sección histórica donde están enterrados personajes importantes de la ciudad, la zona de mausoleos familiares y la sección más antigua, que data de principios del siglo XIX. Durante mis primeros años trabajando ahí, desarrollé una rutina muy específica. Comenzaba mi turno a las 10 de la noche, cuando el último visitante se había ido y las puertas del panteón se cerraban al público. Hacía una primera ronda completa para asegurarme de que no hubiera nadie escondido en el interior. Luego me instalaba en la caseta de vigilancia para revisar las cámaras de seguridad. A medianoche, hacía mi segunda ronda, esta vez más detallada, revisando que no hubiera daños en las tumbas, que no hubiera basura dejada por visitantes, que todo estuviera en orden. A las 3 de la madrugada, hacía la tercera ronda, y a las 5:30, cuando comenzaba a amanecer, hacía la ronda final antes de que llegara el personal del día. Entre rondas, me quedaba en la caseta leyendo, escuchando radio, o simplemente descansando. Era un trabajo predecible, rutinario, y me gustaba así. Los primeros años pasaron sin incidentes. Ocasionalmente encontraba a algún vándalo tratando de robar decoraciones de las tumbas o a alguna pareja de jóvenes que había entrado para tener privacidad. Pero estos casos eran raros y se resolvían fácilmente llamando a la policía. Mi vida cambió cuando nació mi hijo, Sebastián, y luego mi hija, Carmen. De repente, el trabajo nocturno se volvió más difícil porque significaba que veía menos a mis hijos. Pero también se volvió más importante, porque necesitábamos el dinero para mantener a la familia. Dolores a veces se quejaba de mi horario. «Benito», me decía, «es como si estuvieras casado con ese cementerio. Llegas a casa cuando todos nos estamos levantando, duermes todo el día y te vas cuando los niños llegan de la escuela». Tenía razón, pero no había muchas opciones. El trabajo era estable, y con mi nivel de educación no era fácil encontrar algo mejor. Durante todos estos años, nunca tuve experiencias que pudiera llamar sobrenaturales. Escuchaba historias de otros empleados del panteón, historias sobre ruidos extraños, sombras que se movían, sensaciones de ser observado, pero yo siempre las atribuía a imaginación, a nervios, a las historias que la gente se cuenta para hacer más interesante un trabajo aburrido. Hasta la noche del 15 de septiembre. Era el día de la independencia, y había habido una celebración grande en el centro de Guadalajara. Muchas familias habían venido al panteón durante el día para visitar a sus muertos.
para llevarles flores y limpiar sus tumbas antes de ir a las festividades. El panteón había estado más concurrido de lo normal. Cuando comencé mi turno esa noche, todo parecía normal. Hice mi primera ronda sin encontrar nada fuera de lo común. Había más basura de lo usual debido a la gran cantidad de visitantes, pero nada más. Era durante mi segunda ronda, alrededor de medianoche, cuando escuché los primeros pasos. Estaba caminando por la sección histórica, revisando que todo estuviera en orden, cuando escuché claramente el sonido de pasos detrás de mí. No eran pasos normales, eran lentos, deliberados, y tenían un eco extraño, como si la persona que caminaba llevara zapatos pesados sobre superficie de piedra. Me detuve inmediatamente y me giré, dirigiendo mi linterna hacia atrás. No había nadie ahí. El sendero estaba completamente vacío, iluminado por mi linterna y por las pocas lámparas que funcionaban en esa sección del panteón. «¿Hola?», grité. «¿Hay alguien ahí?». Silencio total. Pensé que tal vez había sido mi imaginación. Después de tantos años trabajando solo en el cementerio, era posible que finalmente estuviera comenzando a escuchar cosas. O tal vez había sido el eco de mis propios pasos rebotando en algún mausoleo. Continué mi ronda, pero ahora estaba más alerta, más consciente de cada sonido a mi alrededor. 10 minutos después, volví a escuchar los pasos. Esta vez estaban más cerca y pude determinar que definitivamente venían de detrás de mí. Eran pasos pesados, regulares, como si alguien estuviera siguiéndome deliberadamente, manteniendo una distancia constante. Me giré rápidamente y nuevamente no había nadie ahí. Pero esta vez noté algo diferente. En el suelo, donde debería haber estado la persona que hacía los pasos, había marcas. Marcas en la tierra suelta del sendero que parecían huellas, pero no eran huellas normales. Eran más grandes que las huellas de una persona normal y tenían una forma extraña, como si hubieran sido hechas por zapatos muy antiguos o por pies descalzos muy grandes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. En 14 años trabajando en el panteón, nunca había visto nada como esto. Saqué mi radio para comunicarme con la central de seguridad. «Central, aquí Benito», dije. «¿Tienen algún registro de personas que hayan quedado en el panteón después del cierre?» «Negativo, Benito», respondió la voz del operador. «El último reporte fue tuyo a las 10:15, confirmando que el recinto estaba despejado». «Copiado», respondí, pero no mencioné lo que estaba experimentando. No quería parecer como si estuviera perdiendo la razón. Decidí continuar mi ronda, pero ahora llevando la radio en la mano y la linterna dirigida constantemente hacia atrás. Los pasos continuaron durante toda la segunda ronda, siempre detrás de mí, siempre manteniendo la misma distancia, siempre con ese ritmo lento y deliberado que me ponía los nervios de punta, y cada vez que me giraba, no había nadie ahí, pero las huellas extrañas aparecían en el suelo. Cuando terminé la segunda ronda y regresé a la caseta de vigilancia, estaba sudando a pesar de que la noche estaba fresca. Revisé todas las cámaras de seguridad, tratando de ver si habían captado algo, pero todas las pantallas mostraban los senderos vacíos, las tumbas tranquilas, ningún movimiento fuera de lo normal. Llamé a mi supervisor, don Aurelio Mendoza, que vivía cerca del panteón y que a veces venía por las noches cuando había problemas. «Don Aurelio», le dije cuando contestó el teléfono, «disculpe que lo moleste tan tarde, pero estoy teniendo una situación extraña aquí en el panteón». «¿Qué tipo de situación?», preguntó, sonando completamente despierto, a pesar de que era casi la 1 de la madrugada. Le conté sobre los pasos, sobre las huellas extrañas, sobre la sensación de ser seguido. Mientras hablaba, me di cuenta de lo loco que sonaba, pero don Aurelio me escuchó sin interrumpir. «Benito», me dijo cuando terminé mi relato, «¿has estado durmiendo bien últimamente? ¿Has estado bajo mucho estrés?» «No más de lo normal», respondí. «Don Aurelio, yo sé cómo suena esto, pero le juro que estoy escuchando pasos reales y hay huellas en el suelo». Don Aurelio guardó silencio por un momento. «Mira», me dijo finalmente, «voy a ir para allá. Dame 20 minutos. Mientras tanto, quédate en la caseta y no hagas la ronda de las 3 hasta que yo llegue». Me sentí aliviado de saber que don Aurelio vendría. Era un hombre práctico, con más de 30 años de experiencia en el panteón. Si había algo realmente extraño pasando, él sabría qué hacer. Mientras esperaba,
Traté de mantenerme calmado revisando las cámaras y escuchando la radio, pero a través de las ventanas de la caseta podía ver las áreas iluminadas del panteón y tenía la constante sensación de que había movimiento en las sombras entre las tumbas. Don Aurelio llegó exactamente 20 minutos después, en su vieja pick-up Ford. Se veía serio, pero no parecía pensar que yo estuviera loco. «Muéstrame dónde escuchaste los pasos», me dijo después de saludarme. Caminamos juntos hacia la sección histórica, donde había ocurrido el primer incidente. Don Aurelio llevaba su propia linterna, una más potente que la mía, y examinó cuidadosamente el área donde yo había visto las huellas extrañas. «Efectivamente hay marcas aquí», confirmó después de unos minutos, «pero son muy extrañas, no parecen huellas humanas normales. ¿Qué cree que puedan ser?» Don Aurelio se incorporó y me miró con una expresión que no pude interpretar. «Benito», me dijo, «hay cosas sobre este panteón que nunca te han contado. Cosas que los supervisores normalmente no compartimos con el personal de seguridad porque la mayoría de las veces no es necesario». «¿O qué tipo de cosas?» «Este panteón tiene una historia muy larga», comenzó don Aurelio. «Y no toda esa historia ha sido tranquila. Ha habido incidentes a lo largo de los años, incidentes que preferimos no documentar oficialmente». Mientras hablaba, comencé a escuchar nuevamente los pasos. Esta vez don Aurelio también los escuchó. Se detuvo en mitad de su frase y dirigió su linterna hacia el sonido. Los pasos venían de nuestra izquierda, desde la dirección de la sección más antigua del panteón. Eran los mismos pasos lentos y pesados que había estado escuchando toda la noche, pero ahora parecían más claros, más definidos. «¿Los escucha?», le susurré a don Aurelio. «Sí», respondió también en susurro. «Los escucho». Comenzamos a caminar hacia el origen del sonido, tratando de mantener el silencio. Los pasos continuaron, siempre manteniéndose justo al límite de nuestra visión, siempre moviéndose hacia la sección más antigua. La sección antigua del panteón era un área que rara vez visitaba durante mis rondas normales. Era donde estaban enterradas las personas que habían fallecido en el siglo XIX y principios del XX, y muchas de las tumbas estaban deterioradas, cubiertas de hierba, algunas completamente olvidadas. Mientras seguíamos los pasos, don Aurelio me contó más sobre la historia del lugar. En los años 1940, me dijo en voz baja mientras caminábamos, hubo una serie de incidentes en esta sección. Varias personas reportaron haber visto figuras caminando entre las tumbas durante la noche, figuras que no se comportaban como personas normales. ¿Qué tipo de figuras? Personas que parecían vestir ropa de épocas pasadas, explicó. Personas que caminaban de una manera extraña, como si no estuvieran acostumbradas a sus propios cuerpos. Los pasos se detuvieron abruptamente. Estábamos en el corazón de la sección antigua, rodeados de tumbas que databan de la década de 1800. Muchas de las lápidas estaban tan desgastadas que ya no se podían leer los nombres. «Ahí», susurró don Aurelio, señalando hacia una tumba particular. Dirigí mi linterna hacia donde señalaba y vi algo que me heló la sangre. Había una figura parada junto a una tumba antigua, pero no era una figura normal. Era alta, mucho más alta que una persona promedio, y estaba vestida con ropa que parecía ser de hace más de un siglo, un abrigo largo y oscuro, un sombrero de copa, zapatos pesados que explicarían el sonido de los pasos que habíamos estado escuchando. Pero lo más perturbador no era la ropa, era la manera en que se movía. Se balanceaba ligeramente, como si no tuviera un control completo sobre su equilibrio. Y cuando giró para mirarnos, pude ver que su cara era incorrecta. Las proporciones estaban mal, como si alguien hubiera tratado de reconstruir un rostro humano basándose únicamente en una descripción verbal. «¿Qué es eso?», le susurré a don Aurelio. «Es Gonzalo Herrera», respondió, y su voz temblaba ligeramente. «Murió en 1897. Está enterrado en esa tumba exacta». La figura comenzó a caminar hacia nosotros. Sus movimientos eran extraños, descoordinados, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Y mientras se acercaba, pude escuchar algo que me puso la piel de gallina. Estaba tratando de hablar, pero las palabras que salían de su boca no eran palabras modernas. Sonaban como español muy antiguo, mezclado con sonidos que no correspondían a ningún idioma que conociera.
Don Aurelio, dije, creo que deberíamos irnos. No podemos correr, me respondió. Si corremos, nos va a seguir. Y la próxima vez que aparezca, podría ser más agresivo. ¿La próxima vez? Esto no es la primera vez que Gonzalo se manifiesta, explicó don Aurelio mientras la figura se acercaba más. Ha estado apareciendo intermitentemente durante décadas. Normalmente se manifiesta solo una noche al año, en fechas significativas. ¿Fechas significativas? El día de su muerte, el día de su cumpleaños, y... hizo una pausa. El día de la independencia. Me di cuenta de por qué había aparecido esa noche específica. Era 15 de septiembre, día de la independencia de México. La figura de Gonzalo Herrera se detuvo a unos 3 metros de nosotros. De cerca, pude ver que su cara era definitivamente la de alguien que había estado muerto durante más de un siglo. Su piel tenía un color grisáceo, sus ojos eran completamente blancos, y había partes de su rostro que parecían incompletas, como si hubieran sido comidas por el tiempo. Comenzó a hablar otra vez, y esta vez pude entender algunas palabras. Hablaba sobre la patria, sobre la independencia, sobre su deber de proteger la tierra sagrada donde descansaban los héroes. Está confundido, me explicó don Aurelio en voz baja. Cree que todavía está vivo, que todavía es su responsabilidad proteger este lugar. ¿Qué quiere de nosotros? Antes de que don Aurelio pudiera responder, Gonzalo habló directamente a nosotros, esta vez en un español que podíamos entender, aunque con un acento muy arcaico. ¿Quiénes sois vosotros que camináis por la tierra sagrada de los muertos? Preguntó con voz que sonaba como si viniera desde el fondo de un pozo. Don Aurelio se adelantó ligeramente. Soy Aurelio Mendoza, dijo con voz firme pero respetuosa. Soy el supervisor de este panteón. Este es Benito Castellanos, nuestro guardia nocturno. Estamos aquí para proteger este lugar. Gonzalo inclinó su cabeza, como si estuviera considerando las palabras de don Aurelio. ¿Proteger?, repitió. ¿De quién? ¿De qué amenazas? De vándalos, respondió don Aurelio. De personas que podrían dañar las tumbas o robar ornamentos. Somos guardianes, como usted lo fue en vida. La expresión de Gonzalo cambió ligeramente. Había algo en sus ojos blancos que sugería que estaba recordando algo. Yo era guardián, dijo lentamente. Protegía la patria, protegía a los héroes. Y ahora nosotros protegemos el lugar donde usted descansa, le dijo don Aurelio. Puede descansar en paz. Su deber ha sido cumplido. Por un momento, pensé que las palabras de don Aurelio habían funcionado. Gonzalo se quedó inmóvil, como si estuviera procesando la información. Luego, gradualmente, comenzó a volverse menos sólido, menos definido, como si se estuviera desvaneciendo. Pero justo antes de desaparecer completamente, dijo algo que me heló la sangre. No todos los que descansan aquí están en paz, murmuró. No todos han aceptado su destino. Tened cuidado, guardianes. Hay otros que despiertan. Y con esas palabras se desvaneció completamente, dejándonos solos entre las tumbas antiguas. Don Aurelio y yo nos quedamos en silencio por varios minutos, procesando lo que acabábamos de experimentar. ¿Esto pasa seguido?, le pregunté finalmente. No, respondió don Aurelio. Gonzalo aparece tal vez una vez al año y normalmente es pacífico, pero nunca había mencionado a otros. ¿Qué cree que quiso decir con «hay otros que despiertan»? Don Aurelio negó con la cabeza. No lo sé, admitió, pero creo que vamos a averiguarlo pronto. Terminamos la ronda juntos esa noche y don Aurelio se quedó hasta que terminó mi turno. No volvimos a ver a Gonzalo, pero ambos podíamos sentir que algo había cambiado en el panteón. Había una sensación de expectación en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Durante los días siguientes, traté de procesar lo que había vivido. Le conté a Dolores sobre mi experiencia, pero pude ver en sus ojos que no me creía completamente. No la culpaba. Si alguien me hubiera contado una historia similar, yo también habría tenido dudas. Tal vez deberías buscar otro trabajo, me sugirió. Este horario nocturno te está afectando. Pero yo sabía que no había sido una alucinación. Había visto a Gonzalo Herrera, había escuchado sus palabras, había presenciado su desaparición gradual, y don Aurelio había estado ahí conmigo. Él también había visto todo. La siguiente semana transcurrió normalmente. Hice mis rondas sin incidentes, sin escuchar pasos extraños,
sin ver figuras entre las tumbas. Comencé a pensar que tal vez había sido un evento aislado, algo que pasaría una vez al año y luego se olvidaría. Pero entonces llegó la noche del 22 de septiembre. Esa noche, durante mi primera ronda, comencé a escuchar no uno, sino múltiples conjuntos de pasos. Venían de diferentes direcciones, con diferentes ritmos, pero todos tenían esa misma calidad pesada y deliberada que había escuchado la semana anterior. Llamé inmediatamente a don Aurelio. «Ya están despertando», me dijo cuando le conté lo que estaba escuchando. Gonzalo dijo que había otros. Parece que su aparición los ha activado de alguna manera. «¿Qué debo hacer?» «Quédate en la caseta», me ordenó. «No hagas rondas esta noche, voy para allá inmediatamente». Pero mientras esperaba a don Aurelio, las cosas empeoraron. A través de las cámaras de seguridad, comencé a ver figuras moviéndose por todo el panteón. No eran sombras vagas o movimientos ambiguos. Eran figuras claramente definidas, vestidas con ropa de diferentes épocas, caminando entre las tumbas como si estuvieran realizando sus propias rondas. Había una mujer vestida con un vestido victoriano que caminaba por la sección de mausoleos familiares. Había un hombre con uniforme militar que patrullaba el área cerca de la entrada principal. Había varios niños, vestidos con ropa del siglo XIX, jugando entre las tumbas más antiguas. Todos se movían con esa misma calidad descoordinada que había visto en Gonzalo, como si estuvieran reaprendiendo a usar sus cuerpos. Cuando don Aurelio llegó, le mostré las cámaras. Su reacción me confirmó que esto no era normal, incluso para los estándares extraños del panteón. «Nunca había visto tantos a la vez», murmuró mientras observaba las pantallas. «Algo los está llamando, algo los está despertando de manera masiva. ¿Qué podría estar causando esto?» «No lo sé», admitió, «pero tenemos que averiguarlo antes de que la situación se salga de control». Don Aurelio hizo algunas llamadas a personas que aparentemente sabían sobre estas situaciones. Habló en códigos que no entendí completamente, pero pude captar que había otros panteones en la ciudad que estaban experimentando fenómenos similares. «¿Esto está pasando en otros lugares?», le pregunté. «Parece que sí», confirmó. «Hay reportes de actividad inusual en al menos 3 panteones diferentes en Guadalajara». Mientras hablábamos, una de las cámaras captó algo que nos hizo enmudecer a ambos. La figura de Gonzalo Herrera había aparecido nuevamente, pero esta vez no estaba solo. Estaba rodeado de todas las otras figuras que habíamos visto caminando por el panteón, y parecían estar teniendo algún tipo de reunión. «Tenemos que acercarnos», dijo don Aurelio. «Tenemos que escuchar lo que están diciendo». «¿Es seguro?» «Probablemente no», admitió. «Pero necesitamos información. Si esto se está extendiendo a otros panteones, podríamos estar viendo el inicio de algo mucho más grande». Salimos de la caseta y caminamos cuidadosamente hacia donde se había congregado el grupo de figuras espectrales. Mientras nos acercábamos, pude escuchar voces, pero eran extrañas, como si cada persona estuviera hablando desde una época diferente. Gonzalo parecía estar liderando la conversación. Su voz era la más clara, la más coherente. «Hermanos y hermanas en la muerte», decía, «el tiempo del gran despertar ha llegado. Las barreras entre nuestro mundo y el mundo de los vivos se están debilitando». «¿Por qué ahora?», preguntó la mujer del vestido victoriano. «¿Por qué después de tantos años de silencio?» «Porque algo ha cambiado», respondió Gonzalo. «Algo en el mundo de los vivos ha alterado el equilibrio. Los muertos ya no pueden descansar en paz». «¿Qué debemos hacer?», preguntó el hombre del uniforme militar. «Debemos reclamar nuestro lugar», respondió Gonzalo. «Debemos hacer que los vivos entiendan que este mundo no es solo suyo, que nosotros también tenemos derechos, necesidades, deseos». Don Aurelio y yo intercambiamos miradas preocupadas. Esto sonaba como si los muertos estuvieran planeando algún tipo de revolución. «Los guardianes vivos», continuó Gonzalo señalando en nuestra dirección, «serán nuestros primeros aliados o nuestros primeros enemigos. Depende de ellos». Todas las figuras se giraron para mirarnos. Había al menos 15 de ellos, de diferentes edades y épocas, pero todos con esos mismos ojos blancos y esa misma expresión de determinación sobrenatural. «Acercaos», nos dijo Gonzalo. «Es hora de que entendáis vuestro papel en lo que está por venir». Don Aurelio me hizo una señal para que lo siguiera, y nos acercamos al grupo. De cerca, el olor era abrumador.
No era exactamente olor a descomposición, sino algo más extraño, como tierra húmeda mezclada con flores marchitas. «Somos los guardianes de este lugar», le dijo don Aurelio a Gonzalo. «Nuestro trabajo es proteger y mantener la paz». «¿La paz?», repitió Gonzalo con lo que sonaba como amargura. «¿Qué sabéis vosotros de paz? Habéis estado enterrados durante décadas, conscientes pero inmóviles, escuchando cómo el mundo cambia sin vosotros». «No», admitió don Aurelio, «no lo hemos experimentado». «Entonces no podéis entender nuestra situación», dijo la mujer del vestido victoriano. «No podéis entender lo que es estar atrapado entre la vida y la muerte, consciente de ambos mundos, pero sin pertenecer completamente a ninguno». Uno de los niños, que no podía haber tenido más de 10 años cuando murió, se acercó a mí. «¿Tú eres el que camina por las noches?», me preguntó con voz que sonaba como eco de campanas. «Sí», respondí, «soy el guardia nocturno». «Hemos estado observándote», dijo el niño. «Durante años hemos estado observándote caminar por nuestro hogar, cuidándolo, protegiéndolo. Por eso estamos hablando contigo en lugar de simplemente tomando lo que necesitamos». «¿Qué necesitan?», pregunté. «Reconocimiento», respondió Gonzalo. «Respeto. Un lugar en el mundo de los vivos». «¿Cómo podríamos ayudarles con eso?», preguntó don Aurelio. «Primero», dijo Gonzalo, «necesitamos que entendáis que no somos solo recuerdos o ecos del pasado. Somos conscientes, pensantes, capaces de sentir. Nuestros cuerpos han muerto, pero nuestras almas, nuestras personalidades, nuestros deseos, todo eso sigue existiendo». «Lo entendemos», dijo don Aurelio. «Segundo», continuó Gonzalo, «necesitamos que nos ayudéis a comunicarnos con el mundo de los vivos. Hay familias que necesitan saber que sus seres queridos están bien, que continúan existiendo de alguna manera». «¿Cómo podríamos hacer eso?», pregunté. «Vosotros tenéis acceso al mundo de los vivos», explicó la mujer del vestido victoriano. «Podéis hablar con las familias que visitan nuestras tumbas. Podéis transmitir mensajes». «¿Qué tipo de mensajes?». «Mensajes de amor», dijo uno de los niños. «Mensajes de perdón, mensajes de paz». Sonaba noble, pero algo en toda la situación me hacía sentir incómodo. «¿Y qué pasa si las familias no creen nuestros mensajes?», pregunté. «¿Qué pasa si piensan que estamos locos?». El grupo de figuras espectrales intercambió miradas, y pude ver algo que no me gustó en sus expresiones. «Entonces», dijo Gonzalo lentamente, «tendremos que encontrar maneras más convincentes de comunicarnos». «¿Qué significa eso?», preguntó don Aurelio. «Significa», respondió el hombre del uniforme militar, «que si no podemos comunicarnos a través de intermediarios, tendremos que comunicarnos directamente». La implicación era clara y me heló la sangre. Estaban hablando de manifestarse directamente ante las familias, de aparecerse ante personas que no estaban preparadas para verlos. «Eso podría causar pánico», les dijo don Aurelio. «Podría asustar a la gente». «El miedo es temporal», respondió Gonzalo. «La comprensión es eterna, pero hay que encontrar una manera más gradual», insistió don Aurelio. «Una manera que no traumatice a las personas». «¿Qué propones?», preguntó la mujer del vestido victoriano. Don Aurelio pensó por un momento. «Podrían comenzar con manifestaciones muy sutiles», sugirió. «Pequeños signos que las familias puedan interpretar como señales de sus seres queridos. Flores que aparecen en las tumbas, objetos que se mueven ligeramente, cosas así». El grupo de figuras espectrales murmuró entre ellos, considerando la propuesta. «Es posible», admitió Gonzalo finalmente. «Pero necesitaremos vuestra cooperación activa». «¿Qué tipo de cooperación?», pregunté. «Necesitamos que observéis a las familias que visitan las tumbas», explicó. «Que identifiquéis a aquellas que están más abiertas a recibir señales, aquellas que están buscando desesperadamente algún tipo de comunicación con sus muertos. ¿Y luego? Luego nos ayudáis a crear esas manifestaciones sutiles», respondió. «Nos ayudáis a coordinar los momentos apropiados, los lugares apropiados». Era una propuesta extraña, pero parecía mucho menos peligrosa que la alternativa de que estos espíritus se manifestaran directamente ante familias desprevenidas. «¿Y si aceptamos ayudarlos?», preguntó don Aurelio. «¿Qué garantías tenemos de que no van a escalar sus manifestaciones si las señales sutiles no funcionan?». «Tenéis nuestra palabra», dijo Gonzalo solemnemente.
nuestra palabra como personas que alguna vez vivieron con honor y dignidad. Don Aurelio y yo intercambiamos miradas. Era una situación imposible. Estábamos siendo chantajeados sutilmente por los muertos para ayudarlos a comunicarse con los vivos. Necesitamos tiempo para pensar, dijo don Aurelio finalmente. El tiempo es un lujo que nosotros no tenemos, respondió Gonzalo. Cada día que pasamos sin comunicación con el mundo de los vivos, más muertos despiertan en otros panteones. Si no encontramos una solución pronto, la situación se volverá incontrolable. ¿Qué quiere decir con incontrolable?, pregunté. Quiere decir, respondió uno de los niños, que habrá muertos apareciendo en las casas de las personas, en sus trabajos, en las calles, sin coordinación, sin propósito claro, solo buscando desesperadamente comunicarse. La imagen que describía era aterradora. Una ciudad llena de apariciones aleatorias, personas muertas manifestándose donde fuera que hubieran tenido conexiones emocionales en vida. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó don Aurelio. Días, respondió Gonzalo. Tal vez una semana. Está bien, dijo don Aurelio después de un momento de reflexión. Aceptamos ayudarlos, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primera condición, solo manifestaciones sutiles, nada que pueda causar terror o trauma a las familias. Aceptado, dijo Gonzalo. Segunda condición, nosotros decidimos cuáles familias están listas para recibir señales. Conocemos a los visitantes regulares, sabemos quiénes están más abiertos a este tipo de experiencias. Aceptado. Tercera condición, si en cualquier momento vemos que la situación se está saliendo de control, terminamos la cooperación inmediatamente. Gonzalo dudó por un momento, luego asintió. Aceptado, pero esperamos que entendáis la urgencia de nuestra situación. Durante los días siguientes, don Aurelio y yo desarrollamos un sistema extraño pero efectivo. Durante mis rondas nocturnas, observaba a los espíritus mientras ellos practicaban diferentes tipos de manifestaciones sutiles. Aprendían a hacer que las flores se marchitaran o florecieran en momentos específicos, a mover pequeños objetos, sin causar disturbios obvios, a crear sensaciones de presencia cálida y reconfortante. Durante el día, don Aurelio observaba a los visitantes del panteón, identificando a aquellos que parecían estar buscando desesperadamente algún tipo de señal de sus seres queridos fallecidos. La primera prueba fue con la señora Marta Vega, una mujer mayor que visitaba la tumba de su esposo todos los días desde que había fallecido 6 meses atrás. Se sentaba junto a su tumba durante horas, hablándole, pidiéndole señales de que estaba bien. El espíritu de su esposo, don Ricardo Vega, era uno de los muertos más recientes que se había manifestado. Era menos sólido que Gonzalo y los otros, pero era capaz de comunicarse claramente. «Ella necesita saber que estoy en paz», me dijo don Ricardo durante una de nuestras conversaciones nocturnas. «Necesita saber que puede seguir con su vida sin sentirse culpable». Coordinamos una manifestación sutil para el día siguiente. Cuando la señora Marta llegó a la tumba de su esposo, las flores que había traído la semana anterior, flores que ya estaban completamente marchitas, comenzaron a mostrar signos de nueva vida. No florecieron completamente, pero desarrollaron pequeños brotes verdes que no habían estado ahí el día anterior. La reacción de la señora Marta fue exactamente lo que esperábamos. Se quedó mirando las flores por varios minutos, tocándolas gentilmente, y luego sonrió por primera vez desde que había comenzado a visitarnos. «Ricardo», susurró, «sé que eres tú. Gracias por decirme que estás bien». Esa noche, don Ricardo se manifestó ante mí con una expresión de profunda satisfacción. «Funcionó», me dijo. «Ella entendió. Puede sentir mi presencia, puede sentir mi amor». Durante las siguientes semanas, repetimos este proceso con varias familias diferentes. Ayudamos a una madre a recibir una señal de su hijo fallecido cuando una mariposa se posó en su tumba exactamente en el momento en que ella estaba rogando por una señal. Ayudamos a un hombre a sentir la presencia de su padre cuando una brisa cálida inexplicable lo rodeó mientras limpiaba la lápida. Cada manifestación exitosa parecía traer paz tanto a los vivos como a los muertos involucrados. Los espíritus se volvían menos agitados, menos desesperados, y las familias encontraban consuelo
en las señales que interpretaban como comunicación de sus seres queridos. Pero no todas las situaciones fueron tan simples. El problema llegó con la familia Herrera. Los señores Herrera habían perdido a su hija de 17 años, Esperanza, en un accidente automovilístico 3 meses atrás. Venían al panteón todos los domingos y su dolor era palpable. Lloraban, gritaban, se culpaban mutuamente por la muerte de su hija. El espíritu de Esperanza era uno de los más agitados que había conocido. Era joven, había muerto súbitamente y no entendía completamente lo que le había pasado. «No puedo hacer que entiendan que no fue culpa de nadie», me dijo durante una de nuestras conversaciones. «No puedo hacer que dejen de sufrir tanto». «¿Qué tipo de señal quiere darles?», le pregunté. «Quiero que sepan que los perdono», respondió. «Mi papá se culpa porque me prestó el coche esa noche. Mi mamá se culpa porque me dejó salir. Pero no fue culpa de nadie, fue solo un accidente». El problema era que los señores Herrera no estaban buscando señales sutiles. Estaban tan consumidos por su dolor y su culpa que no estaban prestando atención a pequeños cambios en el ambiente. «Necesito hacer algo más obvio», insistió Esperanza, «algo que no puedan ignorar». «¿Qué tiene en mente?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. «Quiero aparecerme ante ellos directamente», dijo. «Solo por un momento, solo lo suficiente para decirles que los amo y que los perdono». «Eso podría traumatizarlos», le advertí. «Podría ser demasiado impactante». «¿Qué es peor?», preguntó Esperanza. «¿Un momento de impacto que les trae paz permanente o años de culpa y dolor innecesario?» Era un dilema moral difícil. Por un lado, había prometido a los espíritus que los ayudaría a comunicarse con sus familias. Por otro lado, había acordado con don Aurelio que solo facilitaríamos manifestaciones sutiles. Consulté el caso con don Aurelio y después de mucha deliberación decidimos hacer una excepción, pero con precauciones. «Vamos a estar presentes cuando ocurra», decidió don Aurelio. «Vamos a estar ahí para ayudar a los padres a procesar lo que vean, para asegurarles que no están perdiendo la razón». El siguiente domingo, cuando los señores Herrera llegaron para su visita habitual, don Aurelio y yo estábamos cerca, fingiendo realizar tareas de mantenimiento. Como siempre, los padres se sentaron junto a la tumba de Esperanza y comenzaron su ritual de dolor y culpa. Fue cuando el señor Herrera comenzó a golpearse la cabeza, culpándose una vez más por haber prestado el coche a su hija, que Esperanza decidió manifestarse. Apareció gradualmente, como una neblina que lentamente tomaba forma humana. Era hermosa, etérea, vestida con la misma ropa que llevaba la noche de su accidente. Sus padres la vieron al mismo tiempo y reaccionaron exactamente como habíamos temido. La señora Herrera gritó y se desmayó. El señor Herrera se quedó paralizado, con los ojos completamente abiertos, incapaz de moverse o hablar. Esperanza se acercó a su padre y puso una mano translúcida en su mejilla. «Papá», le dijo con una voz que sonaba como música distante, «no fue tu culpa, nunca fue tu culpa. Te amo y necesito que dejes de castigarte». Luego se acercó a su madre, que había comenzado a recuperar la conciencia. «Mamá», le dijo, «necesito que cuides a papá. Necesito que se cuiden mutuamente. No puedo descansar en paz mientras ustedes se destruyen con culpa». Los padres la miraron con una mezcla de terror y asombro. Gradualmente el terror dio paso a algo más: reconocimiento, amor, alivio. «¿Esperanza?», susurró el señor Herrera. «¿Realmente eres tú?». «Soy yo, papá, y estoy bien, estoy en paz, pero necesito que ustedes también encuentren paz». La manifestación duró solo unos minutos, pero fue suficiente. Cuando Esperanza finalmente se desvaneció, sus padres se abrazaron y lloraron, pero ya no era llanto de culpa y desesperación, era llanto de alivio y liberación. Don Aurelio y yo nos acercamos para verificar que estuvieran bien. Al principio estaban confundidos, preguntándose si habían tenido una alucinación compartida, pero cuando les confirmamos que habíamos visto lo mismo que ellos, que su hija realmente se había manifestado, encontraron una paz que no habían tenido en meses. «Gracias», nos dijo la señora Herrera antes de irse ese día. «No sabemos cómo explicar lo que pasó, pero sabemos que era real. Y sabemos que Esperanza está bien». Esa noche, cuando Esperanza se manifestó ante mí, se veía completamente diferente.
más tranquila, más en paz, menos desesperada. Lo logramos, me dijo. Ahora pueden seguir con sus vidas sin cargar esa culpa terrible. El éxito con la familia Herrera llevó a más solicitudes de manifestaciones directas por parte de otros espíritus. Gradualmente, don Aurelio y yo desarrollamos un protocolo para estas situaciones excepcionales. Solo en casos donde las manifestaciones sutiles no eran suficientes, y solo cuando teníamos confianza de que las familias podrían manejar la experiencia. Durante los siguientes 2 meses, facilitamos docenas de comunicaciones entre los muertos y los vivos. Algunas fueron manifestaciones sutiles, flores que cambiaban de color, objetos que se movían ligeramente, sensaciones de presencia cálida. Otras fueron manifestaciones más directas, apariciones breves que permitían a los muertos comunicar mensajes importantes a sus seres queridos. Y funcionó. Las familias que recibieron estas comunicaciones encontraron paz, consuelo, capacidad de seguir adelante con sus vidas. Los espíritus que lograron comunicarse se volvieron menos agitados, menos desesperados, más capaces de descansar. Pero entonces comenzamos a notar un problema. Cada comunicación exitosa parecía energizar a los otros espíritus. Cada vez que un muerto lograba manifestarse ante su familia, otros muertos que no habían sido capaces de comunicarse se volvían más agitados, más desesperados por sus propias oportunidades. Y algunos de estos espíritus no tenían familias que los visitaran. Algunos habían muerto hace tanto tiempo que no quedaba nadie vivo que los recordara. Algunos habían muerto en circunstancias que habían alejado a sus familias, o habían sido enterrados sin que sus seres queridos supieran dónde estaban. Estos espíritus olvidados comenzaron a manifestarse de maneras menos controladas. El primer incidente serio ocurrió en la sección más antigua del panteón. Un espíritu que se identificó como Dolores Márquez, que había muerto en 1923 durante la epidemia de fiebre española, comenzó a aparecerse ante visitantes al azar, desesperada por comunicarse con alguien, con cualquiera. Su primera aparición fue ante una familia que estaba visitando una tumba completamente diferente. Se manifestó súbitamente, sin advertencia, pidiendo ayuda para encontrar a sus descendientes. La familia, que no estaba preparada para la experiencia, se aterrorizó y salió corriendo del panteón. «Tenemos que hacer algo», le dije a don Aurelio después del incidente. «Si esto continúa, vamos a tener pánico masivo». «Lo sé», respondió, claramente preocupado. «Pero no sabemos cómo controlar a los espíritus que no tienen conexiones familiares actuales». El problema se intensificó cuando otros espíritus olvidados comenzaron a imitar el comportamiento de Dolores. En una semana, tuvimos 5 incidentes de apariciones no autorizadas ante visitantes desprevenidos. La situación llegó a un punto crítico cuando uno de estos espíritus, un hombre que se identificó como Pascual Herrera, sin relación con Gonzalo, que había muerto en 1945, siguió a una familia hasta su casa. La familia, los señores López, habían estado visitando la tumba de su abuela cuando Pascual se les apareció. Cuando salieron del panteón, él los siguió manifestándose intermitentemente durante todo el camino hasta su casa. Una vez ahí, comenzó a tocar las ventanas, a hacer ruidos en el techo, desesperado por comunicarse. Los señores López llamaron a la policía, que obviamente no pudo hacer nada ante una amenaza sobrenatural. Luego llamaron a varios sacerdotes, que tampoco pudieron resolver la situación. Finalmente, desesperados, regresaron al panteón para pedir nuestra ayuda. «Ese hombre muerto no nos deja en paz», nos dijo la señora López, claramente al borde de un colapso nervioso. «Sigue apareciendo en nuestra casa, pidiendo que lo ayudemos a encontrar a su familia». Don Aurelio y yo fuimos a la casa de los López esa noche para intentar comunicarnos con Pascual. Lo encontramos en su jardín trasero, manifestándose de forma intermitente, obviamente agitado y confundido. «Pascual», le dijo don Aurelio cuando logró manifestarse lo suficientemente sólido para comunicarse, «tienes que dejar a esta familia en paz. Ellos no pueden ayudarte». «Pero necesito encontrar a mi familia», respondió Pascual con desesperación. «Necesito saber qué pasó con mis hijos después de que morí». «Entendemos tu situación», le dije, «pero asustar a familias inocentes no es la solución».
«Entonces, ¿cuál es la solución?», preguntó Pascual. «¿Quedarme atrapado para siempre sin saber qué pasó con las personas que amaba?». Era una pregunta imposible de responder. ¿Cómo ayudas a un espíritu a encontrar paz cuando todas las personas que podían dársela han muerto hace décadas? «Ven con nosotros», le dijo finalmente don Aurelio. «Regresa al panteón. Trabajaremos contigo para encontrar una solución que no involucre asustar a personas inocentes». Pascual accedió a regresar con nosotros, pero pude ver que otros espíritus estaban observando desde las sombras, y pude ver en sus expresiones, o lo que podía distinguir de sus expresiones espectrales, que estaban considerando seguir el ejemplo de Pascual. Esa noche, convocamos una reunión de emergencia con todos los espíritus que se habían manifestado en el panteón. Era un grupo considerable ahora, más de 30 figuras espectrales de diferentes épocas, todas con sus propias historias de muerte incompleta y necesidades no satisfechas. «La situación se está saliendo de control», les dijo don Aurelio directamente. «No podemos permitir que los espíritus sigan a las familias hasta sus casas. No podemos permitir apariciones no autorizadas ante visitantes desprevenidos». «Entonces ayúdanos a encontrar soluciones para todos», respondió Gonzalo, que seguía siendo el líder no oficial del grupo. «No solo para aquellos que tienen familias vivas que los visitan». «¿Qué proponen?», pregunté. Un espíritu que se identificó como la maestra Elena Rodríguez, que había muerto en 1967, se adelantó. «Propongo que creemos un sistema», dijo. «Un sistema donde aquellos de nosotros que han encontrado paz ayuden a aquellos que todavía la buscan». «¿Qué tipo de sistema?», preguntó don Aurelio. «Los que hemos logrado comunicarnos exitosamente con nuestras familias», explicó Elena. «Podemos servir como intermediarios para aquellos que no tienen familias vivas. Podemos manifestarnos ante las familias que visitan el panteón y transmitir mensajes de los espíritus olvidados». Era una idea intrigante. Los espíritus que habían encontrado paz actuarían como embajadores entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. «¿Cómo funcionaría exactamente?», pregunté. «Simple», respondió Esperanza Herrera. «Cuando una familia está visitando a su ser querido fallecido y ese ser querido ha encontrado paz a través de la comunicación, puede aprovechar la oportunidad para transmitir mensajes de otros espíritus que necesitan ayuda. Por ejemplo», añadió don Ricardo Vega, «cuando mi esposa viene a visitarme, yo podría manifestarme y decirle: Marta, hay un hombre llamado Pascual Herrera que murió en 1945 y está buscando información sobre sus hijos. ¿Podrías ayudarnos a investigar qué pasó con la familia Herrera de esa época?». Era brillante en su simplicidad. Las familias que ya habían aceptado la realidad de la comunicación con los muertos estarían más abiertas a ayudar con investigaciones genealógicas para espíritus olvidados. «¿Y qué ganamos nosotros con este arreglo?», preguntó don Aurelio. «¿Qué garantías tenemos de que esto resolverá el problema de las manifestaciones no autorizadas?». «Nuestro compromiso», respondió Gonzalo solemnemente, «de que todos los espíritus que encuentren paz a través de este sistema ayudarán a mantener el orden entre aquellos que todavía no la han encontrado». «¿Un sistema de autorregulación?», pregunté. «Exactamente», confirmó Elena Rodríguez. «Los espíritus en paz actuarán como mediadores para los espíritus agitados. Si algún espíritu intenta seguir a familias a sus casas o hacer apariciones no autorizadas, los espíritus en paz intervendrán para detenerlos». Era una propuesta ambiciosa, pero parecía ser nuestra mejor opción para mantener la situación bajo control. «¿Qué papel tendríamos nosotros en este sistema?», preguntó don Aurelio. «Ustedes seguirían siendo los coordinadores», explicó Gonzalo. «Seguirían identificando a las familias que están listas para este tipo de comunicación. Seguirían facilitando las condiciones apropiadas para las manifestaciones. Y también», añadió Esperanza, «ayudarían con las investigaciones genealógicas. Tienen acceso a registros, a computadoras, a recursos que nosotros no podemos usar». Durante las siguientes semanas, implementamos este nuevo sistema. Fue complejo y requirió mucha coordinación, pero funcionó mejor de lo que habíamos esperado. Los espíritus que habían encontrado paz comenzaron a actuar como intermediarios, transmitiendo solicitudes de ayuda de los espíritus olvidados a las familias vivas que visitaban el panteón. Estas familias,
que ya habían aceptado la realidad de la comunicación sobrenatural, se mostraron sorprendentemente dispuestas a ayudar con investigaciones genealógicas. Don Aurelio y yo nos convertimos en investigadores a tiempo parcial, ayudando a rastrear descendientes de personas que habían muerto décadas atrás. Usábamos registros civiles, archivos parroquiales, bases de datos en línea, cualquier recurso que pudiera ayudarnos a encontrar información sobre las familias de los espíritus olvidados. En algunos casos, encontrábamos descendientes vivos que no tenían idea de dónde estaban enterrados sus ancestros. En otros casos, encontrábamos que las líneas familiares se habían extinguido, pero podíamos proporcionar a los espíritus información sobre lo que había pasado con sus seres queridos después de su muerte. Pascual Herrera, el espíritu que había seguido a la familia López hasta su casa, fue uno de nuestros primeros éxitos. Después de varias semanas de investigación, encontramos que sus 2 hijos habían vivido vidas largas y prósperas. Uno se había convertido en médico, el otro en maestro. Ambos habían tenido familias grandes, y sus descendientes todavía vivían en Guadalajara. Cuando Pascual recibió esta información, la transformación fue inmediata. Su agitación desapareció, reemplazada por una profunda satisfacción y orgullo por los logros de sus hijos. «Ahora puedo descansar», nos dijo la última noche que se manifestó. «Ahora sé que mi vida tuvo propósito, que mis hijos crecieron bien sin mí». Historia tras historia, fuimos resolviendo los casos de los espíritus olvidados. Algunos encontraban descendientes vivos dispuestos a visitarlos y honrar su memoria. Otros simplemente encontraban paz al saber que sus familias habían vivido bien después de su muerte. Durante este proceso, algo inesperado comenzó a suceder. Los espíritus que encontraban paz no desaparecían completamente. En lugar de eso, se convertían en guardianes del panteón. Ayudaban a mantener el orden, protegían el lugar de vándalos y proporcionaban una sensación de serenidad que los visitantes comenzaron a notar. ¿Han notado que el panteón se siente diferente últimamente?, me preguntó don Aurelio una mañana después de que terminara mi turno. Sí, admití. Se siente más tranquilo, más pacífico. Creo que es porque ahora hay una comunidad funcional de espíritus en paz, reflexionó don Aurelio. Han creado una especie de sociedad post-mortem organizada. Era una observación fascinante. Los muertos habían establecido su propio sistema social dentro del panteón, con roles, responsabilidades y una jerarquía basada en el tiempo que habían estado muertos y la sabiduría que habían acumulado. Gonzalo Herrera se había convertido en algo así como el alcalde de esta comunidad espectral. Elena Rodríguez actuaba como mediadora en disputas entre espíritus. Esperanza Herrera se había especializado en ayudar a espíritus jóvenes que habían muerto súbitamente a adaptarse a su nueva existencia. Pero tal vez el cambio más significativo era en mi propia experiencia trabajando en el panteón. Ya no era un guardia nocturno solitario caminando entre tumbas silenciosas. Era parte de una comunidad vibrante, aunque invisible para la mayoría de las personas. Los espíritus me saludaban durante mis rondas, me informaban sobre cualquier actividad inusual que hubieran observado, me daban consejos sobre cómo manejar diferentes situaciones con las familias visitantes. «Buenas noches, Benito», me decía Gonzalo cada noche cuando comenzaba mi primera ronda. «Todo está tranquilo en la sección histórica». «Gracias, don Gonzalo», respondía yo, y ya no me sentía extraño hablando con un muerto. Mi familia había notado el cambio en mí. Dolores comentaba que parecía más relajado, menos tenso después del trabajo. «Antes llegabas a casa como si hubieras estado peleando con demonios toda la noche», me dijo una mañana. «Ahora llegas como si hubieras estado visitando amigos». No estaba muy lejos de la verdad. En muchos sentidos había desarrollado amistades genuinas con algunos de los espíritus. Conocía sus historias, sus personalidades, sus preocupaciones. Ellos conocían la mía. Elena Rodríguez me daba consejos sobre cómo ayudar a mi hijo Sebastián con sus estudios. Don Ricardo Vega me contaba historias divertidas sobre su vida matrimonial que me ayudaban a entender mejor mi propia relación con Dolores. Era como tener una comunidad de abuelos y tías sobrenaturales que se preocupaban por mi bienestar y el de mi familia. Pero la verdadera prueba del nuevo sistema
Llegó 6 meses después de su implementación, cuando comenzaron a manifestarse espíritus de una época mucho más antigua. Una noche, durante mi ronda de medianoche, me encontré con una figura que no había visto antes. Era una mujer indígena vestida con ropajes que parecían ser anteriores a la época colonial. Habló conmigo en un español mezclado con palabras en lo que sonaba como náhuatl. «Tú eres el guardián nuevo», me dijo con una voz que sonaba como viento entre hojas secas. «Sí», respondí, aunque nuevo era relativo después de 14 años en el trabajo. «Soy Itzel», se presentó. «He estado durmiendo en esta tierra desde antes de que los españoles construyeran sus tumbas encima de nuestro lugar sagrado». Era una revelación impactante. El panteón había sido construido sobre un sitio que había sido sagrado para los pueblos indígenas locales mucho antes de la colonización española. «¿Por qué se manifiesta ahora?», le pregunté. «Porque el equilibrio ha cambiado», explicó Itzel. «Porque los muertos recientes han encontrado paz, y esa paz ha despertado a los muertos más antiguos». Era como si hubiera capas de muertos en el panteón. Los más recientes estaban en la superficie, más fáciles de contactar y ayudar. Pero debajo de ellos había capas más profundas de muertos de épocas anteriores, que hasta ahora habían permanecido dormidos. «¿Qué necesita?», le pregunté. «Lo mismo que los otros», respondió. «Reconocimiento, respeto, un lugar en la comunidad de almas que han creado aquí». Pero trabajar con espíritus prehispánicos presentaba desafíos únicos. No tenían familias actuales que pudieran visitarlos. No tenían registros escritos que pudiéramos investigar. Sus conexiones con el mundo moderno eran mucho más tenues que las de los espíritus de épocas más recientes. Consulté la situación con Gonzalo y los otros líderes de la comunidad espectral. «Este es un desarrollo que no habíamos anticipado», admitió Gonzalo. «Pero si Itzel y otros como ella han sido despertados por nuestra actividad, entonces tenemos la responsabilidad de ayudarlos también». «¿Pero cómo?», pregunté. «No hay descendientes directos que podamos contactar. No hay registros que podamos investigar». «Tal vez», sugirió Elena Rodríguez, «la respuesta no esté en conectar a estos espíritus antiguos con el mundo moderno, sino en honrar su memoria de maneras diferentes». «¿Qué tipo de maneras?». «Ceremonias», respondió Itzel cuando le planteamos la pregunta. «Rituales de reconocimiento. Momentos donde la comunidad, tanto viva como muerta, acknowledge nuestra presencia y nuestra contribución a la historia de esta tierra». Era una